Una tarde, en que debía hacer una entrega en las inmediaciones de la Fortaleza Bathory, Amir se ofreció a acompañarme. Me pareció curioso, porque es un tiqui corto de entendederas, alguien que no suele buscar la conversación o la compañía de los demás. Y encima de males, era un masculino, es decir, que estaba genéticamente limitado, como solían decir mis hermanas. Pero bueno, accedí sin dar muchas vueltas a ver si su compañía funcionaba mejor que el casco, que últimamente no amortiguaba ninguna de las ondas cloacales del medio ambiente. Salimos sobre el mediodía. Como había que hacer un gran tramo en el teleférico, decidimos ir caminando hasta la central. No sumaba más de 20 cuadras y era lo más cómodo para luego no tener que preocuparnos por dónde dejábamos las motos. La mañana era fresca y nuestras camisetas térmicas parecían insuficientes para el frío que tendríamos que soportar en las alturas del monte Seste, donde estaba enclavado el castillo, así que colocamos las camperas en los bolsos y partimos. Recién cuando estábamos en la cabina que nos llevaría a la cima, Amir me preguntó si sabía qué funcionaba allí. ¿A qué tanto misterio? Teníamos que hacer la entrega, según nos había indicado Argonía, y volver de inmediato a la estación porque el último transbordador que bajaba a la comarca partía a las 5 de la tarde. Pienso que todas las rarezas de Amir, además de ser hombre, se reducen al hecho de que ha sido criado entre los salvajes. Tiene madre, padre y una familia extendida que involucra parientes y lazos ya entrados en desuso. El teleférico entonces cerraba sus puertas y empezaba el ascenso, justo cuando Amir me comentaba que en su zona se sabía que las chicas que subían a la fortaleza no bajaban y que por eso me había acompañado, que después yo la acompañara en todo caso en la entrega que él tenía asignada. Era un arreglo justo, pero de inmediato me arrepentí de no haber llevado mi arco y luego, una milésima de segundos después, de no haber hablado hasta el momento con Loreto. Me acomodé en el banco y entre el rechinar de los viejos motores que hacían deslizar la cabina hacia la cima, me dispuse a expandir mi mente, dejarla como una pantalla lisa para ver qué escribía el día en la bitácora de mi existencia. Me parecía además que pese a lo que mis hermanas pensaran de los masculinos, la compañía de Amir podía enseñarme algo del submundo de los bárbaros y distraerme un poco de la persistente sensación de estar siendo todo el tiempo vigilada. Mientras subíamos le pregunté si había hecho alguna vez ese trayecto y me contestó que nunca. Era bonita la vista desde allí arriba. La comarca de repente comenzaba a mostrar las grandes vías que separaban los complejos habitacionales de la Costanera y el Collar Pobre, como si fueran las estrías por las que miles de hormigas transitaban permanentemente. Más allá, a lo lejos, se asomaban las zonas cultivadas, el valle fértil, donde la ciudad-estado extraía sus recursos, o al menos aquellos que no mercadeaba con otras metrópolis. En una de esas granjas, pero en el cordón orgánico de una ciudad mucho más pequeña, como era Vetusta, había trabajado yo. Luego de un silencio, a mí me comentó que estaba juntando copex para trasladarse con su familia a una, ya que quien no era insertado por el Estado, como había sido mi caso, debía tramitar un permiso de admisión que suponía un canon estipulado según la cantidad de laborans que el gestor sumara. «Sos una privilegiada, no entiendo por qué dejaste la granja», me dijo Amir, y yo me quedé pensando sin saber qué decir. ¿Aquello un privilegio? Te dan vivienda, maquinarias, alimentos seguros, ¿qué más se puede pedir? Es mejor esa vida que la que tenemos ahora. De pronto aquel verdor de las granjas parecía el paraíso. Amir vivía con su familia en una casilla de chapones y cueros y temía todo el tiempo que el Estado le quitara el permiso para trabajar y salir de su zona, puesto que descendía de una familia de arabaners. Aquellas granjas eran lo mejor a lo que podía aspirar él y su gente. Nos acompañaban una mujer que llevaba una canasta de frutas y dos masculinos de trabajo duro, despreocupados de nuestra conversación. En el rato que duró el ascenso, el cielo se había oscurecido, en tanto más subíamos aumentaba nuestra sensación de estar en las mismas nubes. Una densa neblina nos rodeaba y tornaba lúgubre el paisaje agreste de montaña. Cuando la cabina se acercaba al suelo, podíamos casi tocar el musgo azulino que recubría la superficie rocosa, junto a pastizales secos y jarillas. El teleférico, herméticamente cerrado por obvias razones de seguridad, al elevarse a tantas alturas, no permitía ver mucho más del paisaje. Y luego, como salido de uno de esos viejos telefilms de terror, el castillo Bathory, monumental en su arquitectura de piedra gótica, rodeado de unas nubes negras de tormenta, ganó el horizonte. ¡Guau!, dijimos con Amir al unísono. Aquello era tan sublimemente sublime que cortaba el aliento. ¿Qué es lo que tiene el paquete que llevamos? De inmediato surgió la incógnita que el estado de expectación o acaso el temor ahora instalaba.
El castillo, la duda, otro parpadeo, los ojos de Amir, la duda, más incrédulos aún los ojos de Amir. ¿Cómo saberlo si el embalaje de la entrega estaba perfectamente sellado? Esa era una de las razones por las que la mensajería seguía funcionando bien, cuando otras cerraban o se fundían. Paquete o mensaje que llegaba, paquete o mensaje que era entregado sin preguntar más que la dirección y la persona a quien había que dárselo. Ambos lo sabíamos, pero ¿por qué estábamos haciendo eso? Una pregunta idiota, claro, pero más idiota el estar subiendo hasta allí sin saber qué llevábamos encima. Antes de darnos cuenta, el teleférico estaba entrando a la estación Sexte con un rechinar de poleas y de engranajes oxidados. Al abrirse las puertas, el aire frío de la altura nos abofeteó los rostros. Nos pusimos las camperas que llevábamos en los bolsos y salimos. ¿Pueden dejarme terminar, por favor? Escucho murmullos por allí. Quisiera terminar. Si la excelentísima comisión me permite continuar, lo voy a hacer, ¿sí? Por supuesto. Quería continuar a la más cruda intemperie, según como estaba abrigada yo. No recordaba haber sentido nunca tanto frío. Tomamos un sendero de piedra que ladeaba la cornisa empinada del monte. El viento no llegaba a quebrarnos el paso, pero se filtraba por algún resquicio de la camiseta térmica como un centenar de ínfimos estiletes de hielo que se clavaran sobre la piel desprotegida. Luego de una caminata que me pareció demasiado larga, llegamos al castillo. Las dos torres de la fachada eran imponentes. En una de ellas, la más alta, bailaba un lienzo de colores al son de un viento que azuzaba la grisura de la piedra. No llegué a leer qué decía, porque mientras yo juzgaba las dimensiones de aquella arquitectura antigua, Amir hacía sonar la aldaba del gran portón de madera con unos golpes chuscos. Se asomó la cabeza de un hombre joven que nos invitó a pasar y cerró la puerta más atrás de nosotros. Apenas anunciamos que teníamos una entrega, el hombre nos encaminó a un mostrador que había atrás de sí e hizo sonar una campanilla. Del interior de un cortinado de estilo señorial asomó un tiki vestido con impecable smoking como un caballero de otras épocas. Con paso decidido se acercó a nosotros. Buenas tardes, me imagino que ustedes son los nuevos actores, dijo mientras lo miraba a Amir. Mi compañero ya abría el bolso buscando aquello que debíamos dejar allí. Yo giré sobre mí misma para comprobar que quien nos había abierto la puerta ya no estaba en escena. A nuestro alrededor los muros de piedra imponían una pesadumbre agobiante. En las paredes colgaban grandes cuadros y cabezas de animales. Un par de ventanas en vitró dejaban pasar una luz espesa que volvía más denso el espacio. Los esperábamos para el mediodía y a 2 actores, según lo indicado, no a 1 y medio. Depositó sobre mi existencia unos ojos despectivos y volvió a mirar. ¿Y a qué se debe la confusión? 2 actores, dijimos. Entonces el tipoto, lo que fuera que estaba frente a nosotros, rematando esto último que decía, mandó una mano al bulto de Amir, haciendo que el otro pegara un salto de casi 3 metros. Imposible recrear en detalle lo que sucedió luego, porque al salto y a la puteada Amir le agregó otro puñetazo. Ya expliqué que es un hombre corto de entendederas, bueno, que hizo que el otro empezara a pegar alaridos y que luego unos cuantos muñecos de seguridad se nos tiraran encima. No lográbamos explicar que solo habíamos llegado allí para hacer una entrega. Pasaba el tiempo y el que llamaban Sir Quiquilio seguía los gritos histéricos vociferando que así no podía rodar, que necesitaba la colaboración de todos y cada uno, que ya no soportaba el gran ego de los actores, que no se entregaban plenamente a su conducción. Varias personas le rodeaban pidiéndole serenidad al maestro, aduciendo que si no lograban calmarse no tendría listo el telefilm para los tiempos según acordados, ¿no? ¿Y dónde está la mula? ¿Consiguieron la mula?, gritaba ahora Quiquillo. Este hace de perilla de esclavo de Cleopatra, pero ¿y la mula qué hacemos? ¿Necesitamos una mula? ¿Fue claro o qué? El esclavo tiene que copular con la mula. Por favor, llamen a Diego, mi asistente. En fin, nos migramos con Amir y como a pasitos cortos llegamos a la puerta, no sabemos cómo, y Amir me dijo, rajemos ya mismo de acá. Eso hicimos. Afuera, mientras nos alejábamos, volví la vista sobre mis hombros para observar la bandera de color que colgaba de un mástil enclavado sobre la torre derecha del castillo. Decía, Juego de Conejos, productora. Al atardecer había solo un par de teleféricos que bajaban, así que llegamos a la metrópoli cuando la luna insinuaba sobre la ciudad sus fieros rejones de plata. Fui directo a mi cubículo y Amir a su barrio en la periferia de la comarca. La idea era al día siguiente informar a Bosnia que no habíamos podido realizar la entrega y pedirle que cancelara el compromiso.
Pero la curiosidad, ¿cómo frenar la curiosidad? ¿Ustedes pueden? Dediqué varias horas a rolar por ahí para averiguar sobre el tema. En efecto, en el Monte Sexte estaba afincada la productora porno más importante de las ciudades-estados del sur. Solo una Banner, pata sucia como era Mir, y una inexperta soldadesca de la logia de las Dianas como era yo, podía desconocer el hecho de que Juego de Conejos era la empresa que quizá más activos e influencias movía en Pornopolitics. Y si mis hermanas se enteraban que yo había sido contratada por alguno de sus clientes para hacer una entrega allí y no les había avisado, aquello podía generar un conflicto mayúsculo, o la pérdida de confianza y de estima por parte de Loreto. Yo iba para atrás, no había caso. Cada vez me resultaba más lejana mi entrada a la orden.